Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a estos foros y eventos de la Federación Médica Colombiana. Hoy vamos a tener un tema muy importante para entender la coyuntura de la pandemia COVID. Vamos a hacer un análisis del proceso vivido en el Caribe, específicamente la ciudad de Barranquilla, Cartagena, dado que estas ciudades ya pasaron en lo que podríamos llamar el pico de la pandemia, el primer pico, porque digamos ahí hay una discusión de tipo epidemiológico y quisiéramos conocer los aprendizajes, enseñanzas, perspectivas y análisis de ese proceso de escalamiento y desescalamiento. Para eso contamos con un panel de lujo de médicos de la región que estuvieron al frente del manejo de la pandemia desde distintas perspectivas y lugares. Nos acompaña el doctor Rodolfo Cano, presidente del Colegio Médico del Atlántico de la Federación Médica Colombiana, médico cardiólogo, el doctor José Luis Achini, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, el doctor Ulay Beltrán, médico cirujano, especialista en seguridad social, experto en salud pública, que ha estado también, digamos, cerca a estos procesos en el Caribe colombiano, el doctor Carmelo Dueñas, médico de la Universidad de Cartagena, neumólogo de la Universidad del Bosque, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, y el doctor Juan Manuel Benedetti, médico anestesiólogo, coordinador del COVID en Cartagena. Agradeciéndole muchos a ellos la presencia, la aceptación de esta invitación, vamos a seguir nuestro panel entonces para que la audiencia conozca como en dos partes. Primero vamos a proceder a hacer el análisis sobre la ciudad de Barranquilla, posteriormente haremos el análisis sobre la ciudad de Cartagena y habrá un cierre global sobre el Caribe. Estaremos recibiendo sus preguntas para poder esa importante experiencia que ustedes han tenido. Gracias, Carolina. Cordial saludo a Rodolfo, a Juan Manuel, a Carmelo, a José Luis. Y le pido por favor a María José que me regale la posibilidad de compartir pantalla, por favor. Ya, doctor, ya puede compartir. No tengo la opción aquí. Si mira, si baja su ratón hacia la pantalla en la parte inferior, en todo el centro, donde dice chatear, compartir pantalla. Ya. ¿Sí? Entonces, compartir. Listo. Ok. Entonces, bueno, inicialmente voy a tratar como de estructurar mi presentación en 4 componentes, unas consideraciones generales. Haré referencia al reciente informe de la CEPAL y la OPS del pasado jueves. Hablaré sobre las reflexiones que hay que tener en cuenta en una fase de reactivación económica para después generar unas conclusiones que pueden servir de insumo para el siguiente paso de preguntas y respuestas. Inicialmente menciono una frase que me permití generar en una entrevista en Noticias Caracol del mediodía del jueves 30, es decir, la semana pasada, donde mencioné que si no se controla la curva de contagio de la pandemia, no será posible reactivar la economía. Lo digo porque he estructurado este tema como un enfoque distinto, es menos medicalista y más transicional hacia lo que eventualmente podría venirse dentro de lo que es el proceso de el fin de un proceso pandémico con alta mortalidad, alta letalidad y lo que es la relación con la reactivación económica desde el componente de salud. Esta frase la dije yo jueves en la mañana de la semana pasada. Después verán por qué esto que enfatizo del momento en que lo dije. Haré unas consideraciones generales porque definitivamente tenemos que reconocer unas realidades que han ocurrido y eventuales formas de proceder que no necesariamente fueron las mejores y que han podido en diferentes sitios del mundo haberse hecho de una mejor manera con un menor costo de vidas como los que ha tenido esta pandemia. Empezamos revisando un país que tradicionalmente es reconocido por tener un excelente sistema de salud y que adoptó una posición frente al COVID que fue generar información a la población, hacer recomendaciones de distanciamiento, pero no imponer confinamiento. Ni siquiera hubo cierre de colegios.
Pero ese tipo de iniciativa, de propuesta, empezó a generar unos resultados que quien lo propuso como epidemiólogo experto asociado al Ministerio de la Salud del país sueco, ya finalmente genera una posición donde dice, nos equivocamos, nuestro modelo fracasó, este tipo de virus no ha generado la inmunidad de rebaño y por lo tanto ha generado muertes que pudieron haberse evitado. Y ha llevado a un estado de arrepentimiento de lo que hicieron los suecos frente a lo que fue la pandemia. Es decir, se arrepienten de lo que hicieron porque pudieron haberlo hecho de una manera distinta con menos costos de vida en la población. En estos momentos, Suecia maneja una cifra de casos que en este momento son de 81.540 con un total. Ya estoy disponible, Carolina. Listo. Bueno. ¿Me pueden regalar la posibilidad de compartir pantalla? Listo. Ya, doctor, ya puede compartir. Gracias. No me da la opción. Acá ya estamos viendo su pantalla, doctor. No, pero yo no la veo. El PowerPoint lo tiene de pronto abierto allá abajo. Ahí, perfecto. No me permite. Murphy está otra vez aquí. ¿Quiere que le ayude a compartir pantalla, doctor? Vamos. ¿La están viendo? Sí. Ya la estamos viendo. Sí, señor. Ok. Estábamos repasando la experiencia de Suecia y mencionamos el número de decesos que se han producido, 5.760 gobierno, que la epidemia de coronavirus en España está bajo control. Sin embargo, esto fue pronunciado hace una semana, ha iniciado una serie de preocupaciones en la población española por los mismos aseveramientos que se están dando de una eventual segunda ola, como ellos lo han llamado, de COVID-19, a tal punto que en el día de hoy en los diarios españoles, concretamente de Cataluña, se da cuenta que ya únicamente en el día de ayer ya se han producido 955 nuevos contagios en Cataluña con 10 muertes, lo que quiere decir que de acuerdo con lo que dice la alcaldesa de Aranda de Duero en el extremo izquierdo, hace un llamamiento contundente que dice no podemos relajarnos porque estamos a un paso del abismo o a un paso del precipicio. Las cifras que se mencionan en este momento con respecto a España son 349.894 casos con un total de 28.498 fallecidos. Y en Inglaterra es un caso aún más grave cuando desde el principio Boris Johnson instó a la población a enfrentar el COVID, haciéndoles creer que definitivamente tendrían que asumirse las muertes de algunos seres queridos y que saldrían adelante sin mayores tipos de estrategias de salud pública, pensando igualmente en una inmunidad de rebaño que se demostró, de acuerdo con lo que los resultados evidenciaron, que esta estrategia fue igualmente fallida, a tal punto que el mismo Boris Johnson termina en cuidados intensivos y cambia su forma de ver el COVID cuando pasa de un primer error, que es el negacionismo, a reconocer que el COVID tiene que enfrentarse desde una diferente forma a como ellos lo venían haciendo. En ese momento, el informe del día de hoy demuestra que hay un total de 306.000 casos en Inglaterra con 46.000 fallecidos. Nos vamos a una situación próxima, una realidad que queremos ver, y es la del departamento de Antioquia. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque se dio algo que no se debe dar entre quienes tienen la responsabilidad de gobernar territorialmente a los pobladores de un sitio. Miren cómo se produce un choque entre el gobernador de Antioquia
y 9 alcaldes del Valle de Aburrá alrededor de un tema que eran el tipo de medidas de restricción de movilización y desplazamiento y confinamiento que debían adoptarse en el municipio de Medellín y otros sitios. Se da un enfrentamiento por la cuarentena y eso se da básicamente por una falta de entendimiento, por una falta de comunicación. Nos vamos a las cifras de Antioquia y encontramos cifras que realmente son preocupantes. En este momento se está evidenciando un ascenso frente a las cifras que venían manejándose de relativo control, con ya casi 660 fallecidos hasta el día de ayer. No están incluidos los fallecidos del día de hoy. Y nos vamos a Colombia de manera general y encontramos cosas como estas. Y es que nosotros estamos en un referente donde tenemos un total de casos hasta esta mañana de 334.979 casos y un total de fallecidos de 11.315. Y aquí es donde vamos a empezar a analizar un poco las cosas. Este tipo de dibujo nos muestra cómo el comportamiento es desigual en Colombia respecto a 3 tipos de variables: los casos confirmados, los pacientes recuperados y los fallecidos. Las barras en morado o en rojito demuestran lo que son los pacientes recuperados, pero los casos confirmados son los puntos en azul y se demuestra en las barras tercera, cuarta y quinta, que son, o la cuarta, quinta y sexta, que son Atlántico, Barranquilla y Bogotá, los puntos más altos de pacientes con casos confirmados. E igualmente, si nosotros la cuarta barra la sumamos con la quinta, que es Atlántico y Barranquilla, casi estamos cerca a lo que es la cifra de confirmados en Bogotá. Pero cuando revisamos el tema en el Atlántico, separándolo de Barranquilla, llegamos a unos números que igualmente preocupan, además de las circunstancias informativas que mencionó el doctor Achini. El tema de la letalidad, que casi es la del doble en el Atlántico que en Colombia, y de Barranquilla, que es incluso más del doble, y es que encontramos casos totales en el Atlántico en este momento 23.834, con un total de fallecidos de 1.096. Y en Barranquilla, fallecidos un total de 1.502 personas, con un total de casos de 31.372, que cuando lo sumamos y hacemos un solo bloque territorial Atlántico-Barranquilla, encontramos que la cifra es muy significativamente grande con respecto a lo que es el peso que tiene Atlántico y Barranquilla frente a total nacional. Inclusive estamos teniendo que del total de casos que vimos de Colombia, Atlántico y Barranquilla son el 16%, y en el total de fallecidos casi el 25%, lo que quiere decir que por cada 4 colombianos que han fallecido, 1 ha fallecido en Barranquilla o en algún municipio del departamento del Atlántico. Voy a referirme al informe de la CEPAL y de la OPS porque es la transición que queremos desde la perspectiva de política pública cuando la hace una instancia como esta ante el momento que se está viviendo de pandemia y ante la transición a una reactivación económica que muchos piden, pero que no están teniendo en cuenta algunos factores informativos que son muy importantes. Latinoamérica y el Caribe tienen unas características de vulnerabilidad por la informalidad laboral, como lo mencionó Juan Manuel en Cartagena, pobreza, desigualdad, y son condiciones que hacen una afectación importante a todo el componente de salud pública de la parte continental. Pero hay una primera conclusión que arroja la CEPAL en su estudio, y es que si no se controla la curva de contagio de la pandemia, no será posible reactivar la economía de los países. Coincide con lo que dijimos el jueves en la mañana en Caracol. Esto salió el jueves al finalizar el día por parte de la CEPAL. Pero aquí establecemos algunas circunstancias, y es que la CEPAL menciona que únicamente un control de la pandemia que conduzca a la reapertura económica exige un liderazgo del Estado en la estructuración de políticas de salud, políticas económicas y políticas sociales. Y aquí estamos llegando al tema que tanto ha defendido Carolina desde su discurso como vicepresidenta en el tema del componente social dentro de este proceso pandémico. Y el punto que ella hizo referencia ahora con respecto
al proceso del gasto fiscal. Y es que cuando uno relaciona tres componentes, gasto fiscal, control pandémico y reactivación económica, esta Comisión Económica para Latinoamérica está estableciendo que debe haber un aumento del gasto fiscal para poder hacer control de la pandemia y favorecer así la reactivación y la reconstrucción. No solamente es reactivar, porque hay que tener otro componente pendiente y es la reconstrucción. Ahora vamos a ver de qué, porque mucho del esquema productivo del país se ha resquebrajado y únicamente se puede dar una posibilidad de recuperación, reactivación y reconstrucción cuando el gasto público se hace eficaz, eficiente y equitativo. De tal modo, y mira la cifra, doctora Carolina, se sugiere que el gasto público destinado a salud debe alcanzar por lo menos el 6% del interno bruto. Y nosotros vimos hace poco lo que usted mencionó frente a las diferenciales que existen de Colombia frente a otros países próximos, inclusive en la geografía continental. Pero esto no para aquí. El distanciamiento físico, el tipo de medidas que se hacen, que a veces la gente se confunde, apreciados colegas y público que nos está escuchando, porque hablan de ciertas medidas restrictivas de movilización como si fueran sinónimos. Y en salud pública existe una caracterización individual del tipo de medidas. Una cosa es cuarentena, otra cosa es aislamiento, otra cosa es distanciamiento social, otra cosa tiene que ver con toque de queda y otra cosa tiene que ver con confinamiento. Sin embargo, en cualquier tipo de medidas que se adopte, se decida por parte de un gobierno, deben complementarse con medidas urgentes de protección social que garanticen por lo menos ingresos, alimentación y acceso a los servicios básicos. Y aquí sí viene entonces la fase de reactivación económica y la caracteriza desde la práctica y en la teoría. No puede ser inmediata. Aquí hablaba Carolina de palabras al inicio de la charla como escalar y desescalar. La CEPAL dice gradualidad, pero con fundamento en procesos sanitarios de control de propagación del virus. No puede abrirse la compuerta de la reactivación si no hay una garantía de control de la propagación del virus. Pero un componente subsecuente, ese control de la propagación debe tener un especial énfasis en un componente, el componente laboral, la protección de los trabajadores, y aquí es enfática esta comisión y dice, en particular, de quienes trabajan en el sector salud. Solo de esta manera se garantiza una reactivación progresiva, gradual, exitosa y eventualmente el entorno laboral seguro que requiere la población. La segunda conclusión, sin la salud, la economía no avanza. No podemos colocar otra vez el tema de si salud versus economía, que es más importante, como si esto fuera lo mismo que el juego, que fue primero el huevo o la gallina. Sin salud no hay economía que avance. Por lo tanto, hay que garantizar la salud para que la economía progrese de la manera que se espera. Y se sugieren dos premisas y las vamos a mencionar rápidamente. La primera, no puede darse reactivación de la economía si no se ha logrado controlar la pandemia. No puede haber reactivación sin pandemia controlada. Y hay algo que viene de manera absolutamente inmediata. Cuando la economía comience a reactivarse, ¿qué va a ocurrir? Que la probabilidad de contagio aumente. Y ahí es donde el sistema de salud tiene que ser lo suficientemente robusto para encontrar una plataforma de atención frente al eventual disparo del aumento de los contagios. Porque detrás de los contagios, querido Juan Manuel, vienen los decesos. Y lo que no queremos es que haya aumento de la productividad por reactivación, genera nuevamente aumento de los contagios y lo que hemos ganado eventualmente con este tipo de restricciones de distanciamiento se dañen y empiecen las muertes a aparecer nuevamente. Y la segunda premisa es la interdependencia entre la salud y la economía no es un concepto nuevo, pero la pandemia lo trajo otra vez frente a nosotros. De tal modo que se requieren estadistas verdaderos que conduzcan un país y generen una política de largo plazo para dinámica virtuosa de salud y sostenimiento en el crecimiento de la reactivación económica.
Hay unos principios, hay 7, no me voy a detener, solamente voy a mencionar 2. El primero, para que haya economía reactivada, se requiere vida, salud y bienestar. Y me voy al punto 4, la priorización de la salud y el fortalecimiento de los sistemas de salud con un enfoque de atención primaria. En Colombia tenemos claro lo que es atención primaria en salud, incluso con marco legal, Ley 1438 del 2011, artículo 2, pero parece que aquí nada más se entendiera atención primaria como las vías de entrada al sistema de salud, el enfoque preventivo, el enfoque formativo, el enfoque educacional. No, atención primaria en salud en todos los niveles de atención y grados de complejidad. Hay que leer la ley, ahí se establece cuál es el mecanismo. Algunas reflexiones sobre la fase de reactivación económica. Debe obedecer a una política, no a un impulso, no a un deseo, no a una intención ni a unas ganas de que otra vez la gente esté en las calles posibilitando el acceso al comercio y a la economía. Tiene que haber un plan donde definitivamente por un lado esté el proceso de atención en salud que está controlando la pandemia a través de mecanismos de restricción a la propagación del virus, una plataforma de asistencia en salud que incluya el componente prehospitalario, Carolina, porque hay que ver cuántos de los pacientes que fallecieron antes de llegar al hospital. Y muy probablemente nos vamos a encontrar con sorpresas, que lo que es prehospitalario tiene mucha relación con el componente de aseguramiento y muchos de los pacientes que llegaron finalmente a una urgencia llegaron bajo 2 condiciones: deterioro exagerado y de manera inoportuna. Por más que entren a la urgencia y lleguen a una unidad de cuidado intensivo, la posibilidad de recuperación de esa persona es mínima frente a lo que podría darse si se hubiera hecho todo un mecanismo de oportunidad en términos de calidad en una atención prehospitalaria consecuente. Pero además de eso, tenemos que hacer algunos análisis ahora que creemos que podemos tener más información frente a la que teníamos hace un par de meses. Y es que viene la unidad de análisis de los fallecidos. Es que cuando mencionamos fallecidos y decimos que en Colombia van 11.315, a veces se nos olvida que estas personas no son números, son personas. Pertenecían a unas familias que dependían en algunas ocasiones varias personas de esos fallecidos, que se generó un impacto emocional a todo un grupo de personas por el fallecimiento de estas personas, pero también se afectó la economía a futuro por toda la cantidad de personas que han muerto y que tenían vida productiva económica útil por muchos años más. Y hay que sentarse a revisar cómo es que se ha dado el componente aquí de mortalidad. Y en el componente de atención prehospitalaria, ¿cuál fue la causa para este fallecimiento? Pero además, ¿por qué la letalidad que está tan desigual en Colombia y por qué es exageradamente alta en algunas zonas que ha llevado a que se dé unos índices de mortalidad tan exagerados? Todo eso hay que revisarlo. Establece el documento de la CEPAL y desde la política pública para la construcción de reactivación, y es que no puede darse una reactivación si no hay 3 fases definitivamente concebidas. Control pandémico en la fase 1, reactivación de la economía y reconstrucción. Hay que generar una estrategia de política a mediano y largo plazo para que lo que dejó de ser productivo vuelva a hacerlo, porque no solamente es reactivar, sino darle sostenibilidad al aparato productivo sin detrimento de la salud de las personas de esa región, de ese país, de esa zona. Algunas conclusiones. Primero, tenemos que reconocer errores para no repetirlos. Uno se debe preguntar, ¿cuántas de estas personas que fallecieron, si se hubiera estructurado una manera distinta de abordar la pandemia, se hubieran salvado? ¿Cuántas de estas muertes que están relatadas en la mortalidad diaria que reporta el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud eran muertes evitables? Entendiéndose en el concepto de muerte evitable, aquella muerte que, dado el conocimiento y la infraestructura y el equipamiento tecnológico médico-científico de una región, no tenía por qué morir porque era solucionable desde el componente promocional, de atención o de rehabilitación de un paciente. Muy bien. ¿Cuántos pacientes pudieron haberse evitado que murieran?
y llegamos a revisiones que a veces nos dan sendas para no repetir. Nada de negacionismos ni triunfalismos. Miren a España. El control de la pandemia está definido. ¿Cómo está hoy? No está con rebrotes. Vamos a corregir el término de una vez. Rebrote es segundo brote. No. Hemos tenido un ascenso normal del disparo pandémico y ese en el punto máximo se conoce como pico. Cuando venga nuevamente una activación en un ascenso, se considerará otro pico, un segundo pico y primer brote. Si ya van dos brotes, se llama rebrote. Nada de egos ni confrontaciones entre los gobernantes. Un distrito y una gobernación tienen que ser comunicables y articulados funcionalmente para que se genere una estrategia convergente para salvar vidas y no estrategias divergentes que confunden a quienes están como población, pero también a los que están como equipos de salud. Salud y economía. Creo que es el resumen de mi presentación, Carolina, y es el enfoque que definitivamente quiero que quede en la mente de las personas. Si no se controla la curva de contagio de la pandemia, no es posible reactivar la economía. Y no únicamente tengamos en cuenta el reporte de fallecidos y de contagios. Tenemos que tener cómo está la estrategia de testeo de pruebas, cómo está el rastreo de positivos y contactos, cómo está el índice de ocupación de camas de cuidado intensivo, cuál es el nivel de remisión hacia alta complejidad de los pacientes. Y hacemos un consenso integrado y generamos plataformas de reactivación sobre bases ciertas, no sobre emociones. Como me decía a mí un profesor de epidemiología, la reactivación no puede darse por la foto de un momento, sino por el álbum de toda una serie de fotos que demuestran en un periodo epidemiológico de por lo menos 4 semanas cuál ha sido el comportamiento real. Que el descenso sea un descenso, que el ascenso sea un ascenso y que el mantenimiento de cifra sea constante. Y el otro punto, sin salud la economía definitivamente no avanza. Recordemos las acciones que deben ser complementarias a las medidas de distanciamiento social. Primero, debe haber políticas de salud económicas y sociales. El gasto fiscal garantizado mínimo en un porcentaje que permita que la plataforma de asistencia de salud esté presente en la población. Medidas urgentes de protección social que asegure ingreso, alimentación y acceso a servicios básicos y que la reactivación en su fase sea gradual, progresiva y sobre bases ciertas para que no perdamos en un momento lo que nos costó tantas vidas poder disminuir en números de contagios y de fallecidos. Las fases y las premisas que se las mencioné, nunca la economía estará activa de una manera adecuada si la salud no le está garantizada para quienes poblan ese sitio donde se va a reactivar. Muchas gracias y espero en este tiempo haber transferido el conocimiento que pretendía hacer posible con este tipo de enfoque, que no es asistencialista desde la perspectiva médica, pero que es definitivamente integrador de dos conceptos en medio de una pandemia: la salud y la reactivación económica. Muchísimas gracias, doctor Ulay, por esa intervención. Ese efectivamente es el debate que en este momento enfrentamos en el país y el que está enfrentando inclusive la región con el tema de las reaperturas. Bueno, aquí nos acompaña un grupo de periodistas y nos hacen unas preguntas para cada uno de ustedes. Yo voy a proceder a leer las preguntas para cada uno y la idea es que cada uno en un tiempo de 3 minutos la responda para ir dando entonces el cierre. Entonces nos acompaña de nuevo el doctor Achini. Hay una pregunta para él. Doctor Achini, usted fue muy claro en precisar el problema de deficiencia de intensivistas. ¿Cómo se ha manejado eso? ¿Ha habido muchas complicaciones en el tratamiento de pacientes en las UCIs? Esa es la pregunta para el doctor Achini. Voy a leerlas todas para que cada uno la note y ahorita procedo a dar la palabra para las respuestas. Para el doctor Ulay, desde su conocimiento como administrador de salud, ¿han cumplido las EPS con sus obligaciones en la atención de los pacientes, en el pago a las IPS y al personal de salud? Para el doctor Carmelo Dueñas, desde su experiencia diaria en esta pandemia como intensivista, ¿podría relatarnos cómo transcurre un día de trabajo suyo? ¿Cuántas horas debe estar en UCI? ¿Puede alimentarse tiempo y resolver sin problemas sus necesidades? Es que esto la gente no lo piensa ni se lo imagina.
es la pregunta para el doctor Cano. Es la pregunta de cómo evalúa usted la respuesta del gobierno distrital de Barranquilla y el gobierno del Atlántico frente a la propuesta presentada por la Federación Médica Colombiana y el Colegio Médico del Atlántico para el manejo del COVID-19. Y la otra pregunta, y para el doctor Juan Manuel Benedetti, doctor Benedetti, ¿piensa usted que el alcalde de Cartagena ha sido proactivo y ha apoyado al cuerpo médico? Esas son las preguntas para cada uno de ustedes que envía la prensa y las personas que están conectadas. Entonces procedo a darle la palabra al doctor Achini. Países como Suecia, Inglaterra, España, del tercer mundo, tenemos países muy próximos a nosotros que generaron suficientes evidencias de cómo no hacer las cosas, como por ejemplo el mismo Estados Unidos, Brasil y México, y que cometieron errores que pueden resumirse en 3 puntos para poder llegar al tema de las EPS. Primero, no le dieron la dimensión de importancia real al potencial daño que iba a generar el coronavirus. Por esa circunstancia errada de enfoque, no hicieron un alistamiento proactivo para enfrentarla. Y eso llevó como consecuencia a que cuando reaccionaran, lo hicieran tardíamente y ya habían muchos costos generados a partir de vidas perdidas. En el tema de las EPS, yo quiero ser claro en lo que me voy a permitir expresar. Las EPS siguen teniendo responsabilidad en el aseguramiento de todas las personas, las que tienen COVID, las que no tienen COVID, y las que teniendo enfermedades crónicas también tienen COVID. Pero ¿qué es lo que se ha visto? Con respecto a los pacientes con COVID o que tienen presunción diagnóstica de COVID o que pudieran llegar a padecer COVID, un primer tema, las pruebas. Hay evidentes yerros y faltas en el componente asegurador en lo que es realización oportuna de pruebas, procesamiento garantizado de ellas y reporte oportuno para toma de decisiones. Con respecto a lo que es la parte prehospitalaria, hay problemas en garantizar la protección afiliada de una población que está alrededor de un paciente con COVID. No se ha manejado correctamente de manera oportuna por la gran mayoría de las aseguradoras. Tengo que ser claro que no son todas las EPS, sino la mayoría de ellas, porque debemos reconocer que hay cumplimiento por parte de algunas. Lo que debería ser excepcional respecto a no cumplir, se ha vuelto excepcional con respecto a las que realmente cumplen. Y con respecto a la atención del componente prehospitalario en lo que es el manejo domiciliario, las aseguradoras no han tenido el mejor comportamiento y muchos de estos pacientes finalmente han llegado a la atención de urgencias en una clínica de manera tardía, en condición extrema y de manera inoportuna para poder recuperarse en sus condiciones de vida debidamente. Y los pacientes que no tienen COVID y que manejan la tradicional batería de enfermedades crónicas están padeciendo porque sus aseguradoras están fallando en temas como, por ejemplo, asignar oportunamente valoración de estos pacientes que requieren algún tipo de valoración desde la perspectiva de la teleayuda, por ejemplo. La asignación de citas, la entrega de órdenes para medicamentos e inclusive la entrega de medicamentos, y los están poniendo a movilizarse por la ciudad y no han cumplido con el envío de los medicamentos a los pacientes en sus casas cuando tienen la edad para que se las lleven y las exponen al contagio que pueda haber para entrar en contacto con personas positivas en el deambular de las calles. Entonces, han fallado. A tal punto han fallado que en el día de ayer se ha colocado una demanda ante la Fiscalía General de la Nación con base en una denuncia que está respaldada por un senador de la República, un diputado del Atlántico y unos dirigentes sindicales, pero además unos líderes sociales, por ciertas motivaciones que son muy precisas, por presuntamente incurrir en delitos contra la vida y la salud pública, evidenciándose en hechos que se reducen a omisiones y retardos
que pudieran ser tipificados como delitos contra la salud pública, dado que podrían materializar la violación de medidas sanitarias y la propagación de la epidemia. Con esto quiero decir que los aseguradores, si bien anuncian que han cumplido de acuerdo con lo que se reporta en los medios, la realidad es que hay personas que, cobijados por un esquema asegurador, han fallecido y no debieran haberlo hecho. Lo que quiere decir que fueron muertes evitables. Y si esto fue así, veremos en qué termina esta investigación, que apenas inicia a partir de la Fiscalía General de la Nación, porque llegó el momento en que quien responde por la vida de las personas en un esquema de aseguramiento finalmente asume las responsabilidades por las omisiones o las actuaciones no concordantes con sus responsabilidades de normatividad en un contrato que es claro. A un afiliado debe garantizársele la protección cuando está sano y la atención cuando está enfermo. Y si queda con secuelas, su componente de rehabilitación. Y si es irrecuperable para la vida funcional, su componente de paliación. Veamos qué va a ocurrir con lo que se presume será una investigación que tiene mucho sustrato, porque son muchos los casos que se cobijan dentro de esta denuncia que se le ha hecho al fiscal Barbosa en el día de ayer. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ulay. Pues desafortunadamente no nos pueden acompañar en este momento el doctor Carmelo Dueñas y José Luis Asini por sus responsabilidades también, digamos, en la atención hospitalaria, y no pueden responder las preguntas. Se las enviaremos, y se las enviaremos obviamente a los periodistas y a las personas interesadas que enviaron la pregunta. Para nosotros fue muy importante este foro, porque yo creo que tenemos que analizar paso a paso y región a región con toda la honestidad intelectual, y hay otras pues que pueden entrar en brotes y tenemos que tener claridades allí. Una vez, muchísimas gracias una vez más al doctor Juan Manuel Benedetti, al doctor Ulay Beltrán, y le cedo la palabra ya para que dé unas palabras de cierre al doctor Rodolfo Cano, presidente del Colegio Médico del Atlántico y también convocante de este foro. Perdón, doctora Carolina, antes de darle la palabra al doctor Benedetti, queríamos saludar a todas las personas que están conectadas en este momento en nuestras redes sociales. Hay bastantes preguntas todavía, pero pues no sé, por la coyuntura del tiempo supongo que no las vamos a hacer. En el chat de YouTube nos están saludando varias personas. Tenemos en Twitter, en Facebook y en Instagram también estamos transmitiendo. Entonces, ustedes dirán, sí, doctor, si cerramos ya con usted o si alcanzamos a leer un par de preguntas más que están haciendo desde YouTube, que esas no las leímos. Pero pues ya esa es la premura del tiempo, ustedes lo deciden, doctores. Y muchas gracias por la participación. Estoy disponible si hay preguntas para mí. Bueno, leamos las dos preguntas, María Bueno, José. entonces, por ejemplo, tenemos acá una pregunta de Alba Marina Rueda. Dice, ¿qué expectativas se tiene con la vacuna de Oxford? Y, por ejemplo, yo creo que esta podría también para el doctor Ulay, ¿cómo obtener un control si las EPS colocan tantos obstáculos para que el usuario se haga la prueba? Hay otra par, pero ustedes me dirán si quieren. ¿Quiénes consideran o quisieran responder esta pregunta sobre la vacuna y las EPS? Doctor Ulay, usted. El componente de vacunas en este momento es una carrera contra el tiempo que tiene varias iniciativas a nivel mundial y que es el deseo de todas las personas que prontamente exista disponibilidad a partir de cualquiera de las opciones que en este momento existen. Sin embargo, está dentro del proceso normal de construcción de una solución biológica a partir de toda la generación de las acciones científicas que pueden permitir que a futuro la vacuna que finalmente sea la protección preventiva para este tipo de factor infeccioso como es este de origen viral, como es el COVID, finalmente se haga posible. No existe todavía la disponibilidad de ella en ninguna de sus presentaciones. Están algunas en fase de pruebas en algunos sitios, pero todo es en este momento construcción de un proceso para que esté disponible a futuro. Cuando seguramente esté disponible, sea la de Oxford, sea la rusa o sea la de las diferentes que están trabajándose en Estados Unidos, pues obviamente será bienvenido y en buena hora será recibida, pero hay que esperar porque en este momento la mejor y única vacuna es el respeto del distanciamiento social
con medidas prácticas de autocuidado, uso de tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento en las personas para que no se propague el virus. Mientras tanto, generemos la expectativa que tenemos todos de que alguno de estos diferentes procesos que se están adelantando en el mundo surta efecto y nos anuncien la esperada noticia. No sé si Juan Manuel tiene alguna información con respecto a eso, o Rodolfo. Yo personalmente soy muy escéptico con relación a la adquisición de una vacuna tempranamente. Yo pienso que en este momento para las casas farmacéuticas prima más el factor económico que otro factor. Desafortunadamente, aquí sí la medicina y tenemos que tener un distanciamiento entre lo que es salud y lo que es la parte netamente económica. Vemos cómo las diferentes empresas que lo han estado desarrollando, cuando han pasado de fase 2 a fase 1, las acciones de las empresas comienzan a bajar inmediatamente, y vemos otras cuando anuncian que van a entrar en fase 3 y que están dando resultados, las acciones de las empresas comienzan a aumentar. Entonces yo creo que por tener una respuesta muy rápida y en el corto tiempo, porque sabemos que esta enfermedad escasamente lleva 10 meses, el primer caso fue el 8 de diciembre en la China, y las vacunas por lo general han demorado varios años en las diferentes etapas. Pensaría yo que por tener una vacuna o tratar de contener esta enfermedad con una vacuna rápida, el día de mañana tengamos que echar para atrás y las consecuencias sean peores. Entonces yo pensaría que por tratar de hacerlo muy rápidamente podemos caer en un error y precipitado por los intereses económicos de ciertos países y ciertas farmacéuticas. Creo en la vacuna, pero no creo que se pueda dar en el tan corto tiempo como algunas empresas lo están expresando. Muchas gracias, doctor Juan Manuel. Había algo sobre las EPS, nuevamente, por ahí escuché una pregunta respecto a cómo acceder a los controles si las EPS no lo facilitan. Estamos, y creo que todos compartimos que la salud es un derecho humano fundamental y es un bien público. Y desafortunadamente aquí se ha dado una reiterada y sistemática violación del derecho a la salud a partir de algunos actores intervinientes en el sistema. Desafortunadamente, nuestro sistema de vigilancia y control sectorial frente a los demás actores que intervienen en este proceso asistencial y asegurador no ha sido fuerte, no ha sido robusto y ha permitido ciertas actuaciones, procedimientos que a partir de lo que uno identifica dista mucho de ser el cumplimiento de lo que ellas están obligadas a hacer. Y desafortunadamente caemos nuevamente en la figura. Muertes evitables e inclusive morbilidad evitable por falta de la atención oportuna generada desde unas aseguradoras que reciben puntualmente un dinero para proteger, pero no generan puntualmente la transferencia del recurso para garantizar esa protección que le deben brindar al que está sano y la atención a quien está enfermo. Muchas gracias, doctor Ulay. Agregar algo, sí. Y sí, es doctor, que al final lo que nosotros queremos es que la gente no se muera. Y